de esa posición de que lo que yo digo es la verdad como tal y podemos entender que los dos estamos tratando de decir algo según la información que nosotros tenemos y que al final lo que realmente importa es llegar a la solución. Y qué valioso es esto, la comunicación y cómo nosotros podemos solucionar un conflicto aplicando herramientas valiosas, poderosas e importantes para nosotros ganar. Y es que es importante ser conscientes también que tenemos derecho a ganar, que tenemos derecho a ser exitosos, que tenemos derecho a nosotros alcanzar lo que nosotros queramos alcanzar, gestionar mis estados emocionales. Si tú te puedes dar cuenta, cuando estás en un episodio ansioso o estás en algún tipo de episodio de ira, puede que estés respirando superficialmente y muy rápidamente. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a tomar la respiración consciente, si yo estoy molesto, comienzo a gestionarme a través de la solamente desde un momento, sino estoy hablando tanto de cosas materiales, también como de llegar a ser nuestra mejor versión, a tomar liderazgo de nuestra vida, a tomar liderazgo empresarial, tomar liderazgo ejecutivo, tomar el control de nuestra vida, tomar control de nuestro éxito y que eso nos lleve a ser mejores personas en nuestra vida. Nosotros buscar la solución de un problema al identificar cuál es la raíz, es buscar el punto del 50-50. Creo que para cualquier negociación es importante ganar, nosotros ganar y que la otra persona también sienta que ganó algo, también sienta que escuchó, que fue escuchada, también sienta que pudo comunicarse, que pudo hablar, que pudo expresar lo que sentía y que ambos pudieron tomar la decisión y el liderazgo para poder llegar a una solución. Esto es Un Café para Conversar. Mi nombre es Orlando y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy relevante, que es la resolución de conflictos. Tema que es primordial a la hora de, bueno, nosotros como seres humanos, somos seres que comunicamos a través del lenguaje, ya sea verbal o no, siempre estamos expresando una idea. Dicen que según la ciencia, hay un factor en nuestro lenguaje corporal o en nuestro sistema nervioso que cuando nosotros estamos recibiendo una información, primero habla nuestro cuerpo, luego habla nuestra boca. Es decir, nuestro lenguaje corporal puede ser un gran medidor a la hora de nosotros darnos cuenta de, ya sea escuchando a la otra persona, de cómo la persona está recibiendo un mensaje o por otro lado, cómo nosotros estamos recibiendo un mensaje. Es decir, nosotros como cuando estamos estamos en el mundo del desarrollo personal, la introspección es un tema relevante, es un tema muy importante para nosotros poder reflexionar y darnos cuenta de qué está sucediendo en nuestra vida. Cuando nosotros decidimos tomar la responsabilidad de nuestros actos, de la manera como nosotros comunicamos y cómo nosotros recibimos la información, puede que esto tenga un valor muy importante a la hora de nosotros recopilar las evidencias que nos da el día a día para nosotros poder hacer el cambio. ¿Qué tan efectivo puede ser nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de hacer y nuestra manera de recibir información? Y este punto es primordial a la hora de nosotros no solamente hacer una transformación en nuestra vida, sino también a la hora de nosotros expresar una idea. Y es que a veces nosotros cuando estamos tratando de comunicar una idea no nos damos cuenta que la persona es una persona con creencias, con valores y con unas maneras de ver el mundo de manera distinta a nosotros. Es tan importante esto como nosotros percibimos las cosas, incluso nosotros haciendo una lectura del lenguaje corporal. Dentro de los procesos de programación neurolingüística o cuando estamos haciendo coaching, ya como coach, una de las cosas que son muy importantes para nosotros poder generar quiebres, es decir, que las personas lleguen a
a eso que les incomoda y que no quieren de alguna manera verbalizar, pero que es muy importante para que la persona pueda hacer la toma de conciencia y luego hacer el cambio. Como decía Carlos Jung, lo que resistimos, a lo que resistimos persistimos, y abrazar la sombra, cosa que a veces se nos hace un poquito complejo, es muy importante para nosotros darnos cuenta de ese otro 50% que nosotros tenemos y que puede ser muy valioso a la hora de nosotros identificarnos y nosotros abrazarnos a nosotros mismos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos comunicándonos? Nosotros hablamos una situación, es como el número 9. Si lo ves desde una perspectiva, puede que veas el 9, pero si lo ves de otro lado, puede que veas un 6. Y esto habla de cómo nosotros podemos ver una misma situación de maneras diferentes. Esto, cuando nosotros estamos comunicando a otras personas, a veces no nos damos cuenta que estamos dando un mensaje desde una intención, pero quizás para la otra persona puede ser tomado de una manera muy distinta. Cuando nosotros queremos tomar la comunicación de manera efectiva y que poder llegar el mensaje, tomar conciencia de las creencias y los valores, obviamente no desde un aspecto moral, sino desde que la persona, que para la persona es valioso. Pero si vamos un poquito hacia atrás, nos podemos dar cuenta que las creencias tienen un factor sumamente importante, y es decir, desde cuando nosotros estamos niños, nuestros cuidadores y nuestro entorno nos enseñan una manera de identificar las cosas. Si vas caminando, desde niño te pueden decir que un carro es peligroso, que una moto es peligrosa, que ir al río o estar cerca de un río es peligroso, y nosotros vamos creciendo con esas creencias, y al pasar del tiempo usamos esto para nosotros sobrevivir, porque básicamente toda esta información que nosotros recibimos desde niños es para nuestra supervivencia. No tiene un principio malo, no tiene un principio bueno, puede ser funcional según la situación que estemos viviendo, pero también puede ser poco funcional según la situación que nosotros estamos viviendo. Una metáfora que a mí me gusta mucho hablar es, por ejemplo, el boxeador. No es lo mismo que el boxeador vaya a usar estas habilidades en el ring a usarlo en la calle. Es totalmente distinto. En alguna situación podría aplicar, pero por otro lado puede que no aplique tanto. Entonces, desde ese punto de vista, es sumamente importante tomar en cuenta que la comunicación es relevante para nosotros poder hacer, para nosotros poder ser asertivos a la hora de comunicar, porque realmente si nos podemos si lo vemos desde el punto de vista de lo que es valioso, realmente cuando damos un mensaje, lo importante es que el mensaje llegue. A veces, como dice el dicho, que es más importante tener la razón o ser feliz. Y realmente yo lo podría tomar como es el hecho de aprender a comunicar, dar un mensaje y que realmente el mensaje llegue. Y esto, para nosotros poder tomar esto en conciencia, primero el tema de la empatía creo que es un pilar fundamental, o es un pilar fundamental, pero creo que es esencialmente viable hablarlo como un primer principio, porque cuando nosotros comenzamos a practicar la empatía, podemos hablar con personas, temas como la religión, por ejemplo, temas que quizás para nosotros puedan ser poco creíbles, o por otro lado sean contradictorios con relación a nuestra creencia religiosa, en este caso, y que esto para nosotros no tenga un principio de molestia. Y para esto hay que practicar la empatía, es decir, comprender estos primeros elementos, como es el hecho de que su manera de comprender, en este caso la religión, podría ser a través de ciertos dogmas, ciertas teorías, ciertas precedentes o antecedentes históricos, o de alguna manera que tenga algún tipo de textos, y que al final para esta persona tiene un valor para comprender la esencia de la vida, comprender la esencia del humano, comprender la esencia de lo espiritual, o la esencia del alma, como decía Sócrates, hablándolo desde la psique, desde la percepción conceptual de lo que nosotros nos identificamos
como seres individuales. Entonces, cuando nosotros comenzamos a practicar la empatía y empezamos a comprender que cada persona tiene una manera de entender el mundo desde su supervivencia, podemos tener una comunicación abierta y quizás desde la apertura al aprendizaje. Entonces, la empatía tiene un factor fundamental a la hora de nosotros buscar la solución a un problema. Por otro lado, poder también tener la capacidad de tener escucha activa. Y es que a veces, pues, volvemos al tema de tener conciencia de nuestros estados emocionales, tomar conciencia de nuestro estado de ánimo y también tomar conciencia de que lo que yo creo no necesariamente es cierto y que lo que cree la persona no necesariamente es cierto. Sin embargo, es su manera de percibir las cosas. Pero ¿dónde está el punto medio? Cuando nosotros comenzamos a practicar la empatía, cuando nosotros comenzamos a practicar la escucha activa, y escúchalo muy bien, la escucha activa nos da la capacidad de entender en dónde está el problema, en dónde está la solución y en dónde podría estar el punto de flexión, no de inflexión, sino de flexión para nosotros poder ser lo suficientemente flexibles con nuestra mente y por otro lado poder comprender cómo poder usar el lenguaje para nosotros poder dar el mensaje que nosotros queremos dar para llegar a un punto inicial que es llegar a la solución de este problema. Entonces tenemos dos puntos que son importantes. La empatía para nosotros poder ponernos en los zapatos de los demás y comprender que su manera de percibir las cosas es igual de válido como nuestra manera de ver las cosas. Y también la escucha activa, que es importante para identificar tanto creencias como valores y otros factores agregados que son necesarios para solucionar un problema. Y ahí encontrar el punto claro. Yo desde la programación neurolingüística, nosotros nos basamos en algo que es importante, que son los sistemas representacionales y es como nosotros comunicamos. Es decir, hay personas que tienen tendencia a hablar relativamente rápido, que tienen tendencia a hablar alto, que tienen una tendencia a usar un lenguaje corporal abierto y que además tienen una respiración superficial. Y esta respiración o esta manera de comunicar, generalmente estas personas tienen una manera de comprender las cosas que tiene que ser rápido. Por otro lado, también están las personas que son, digamos, más de carácter auditivo, son personas que tienen una respiración un poquito más pausada, tienen un buen uso del lenguaje corporal y también son muy buenos para comprender las cosas, tienen un tipo de pensamiento que los puede llevar a comprender desde la raíz las ideas. Pero los dos son sumamente importantes. Y tenemos un tercero que también es igual de importante, que son aquellas personas que tienen respiración pausada, que son personas que son un poquito más lentas al hablar, que son a la hora de comprender las cosas, los hablan más desde el sentir. Esto no quiere decir que uno u otro sea más o sea menos o que uno sea el cierto o no. La cosa es que cuando nosotros comenzamos a identificar en qué tipo estamos nosotros podemos ponernos en la posición del otro a través de, volvemos al punto de ser introspectivos, de conocernos a nosotros mismos, conocer cómo es nuestro lenguaje corporal, conocer también cómo nosotros, con nuestra manera de hablar, cuáles son los adjetivos que nosotros usamos a la hora de nosotros comunicarnos, palabras claves que nosotros usamos, para nosotros poder comenzar a aplicar algo que se llama modelar. Modelar no es más que conversar con la persona desde la posición o el sistema representacional que esta persona esté comunicando. Importantísimo cuando nosotros estamos hablando porque esto da la sensación de que esta persona me comprende. Y por otro lado, hablando, ya tenemos estos tres puntos que me parece que son fascinantes a la hora de comunicar. Una es la empatía, una es la escucha activa y por otro lado tenemos los sistemas representacionales, que si quieres saber un poquito más podría hacer un video específicamente para hablar sobre los sistemas representacionales viéndolo desde la programación neurolingüística. Nosotros en la programación neurolingüística aplicamos mucho, o en el coaching también, a la hora de nosotros comunicar con alguien, es el rapport. Y el rapport no es más que hacer un modelaje. Y cuando nosotros estamos modelando a alguien, usamos palabras, lenguaje corporal que generan esa empatía con la persona para que la persona se sienta abierta a la comunicación, pueda usar una comunicación abierta, que la comunicación no sea cerrada. Y por otro lado, también poder llegar a la efectividad.
que partiendo desde la empatía es muy importante tomar en cuenta que cuando la persona está hablando contigo, que están frente a frente comunicándose, el hecho de no sentirse juzgado es muy importante. Es por eso la importancia de ser consciente de que lo que yo creo no necesariamente es cierto y que que yo creo no necesariamente es verdad. De hecho, hay mucha, según los avances de la historia, los avances científicos, lo que se cree el día de hoy muy probablemente va a ser refutado en los años siguientes. De hecho, hay muchas enfermedades ya desde el punto de vista de la psicología, apartándonos un poquito del coaching y la programación neurolingüística, que dice que según la evidencia, cosas que se veían antes como enfermedades al día de hoy no lo es, como es el caso de la homosexualidad. Y cosas que es totalmente normal y que años anteriores era considerado una enfermedad. Y por eso a la hora de nosotros hablar con alguien es muy importante, es muy necesario comprender a las personas desde la objetividad, que ese sería un siguiente punto, la objetividad, pues cuando nosotros comenzamos a practicar la empatía, ponernos en los zapatos, por otro lado comenzamos a tener escucha activa, empezamos a entender cómo es su manera de comunicar, pasamos a una parte importante que es la objetividad. Y es que en la objetividad podemos ver las cosas tal como son. Hay un ejercicio que me parece muy valioso hablar, que son los canales perceptuales, si mal no recuerdo. Y es un ejercicio bien chévere o una técnica bien chévere en la cual yo me pongo como observador de mí mismo. Es decir, lo que yo estoy experimentando en el momento, tanto mis pensamientos, qué estoy yo pensando con relación a lo que la persona me está diciendo. Segundo, ¿cuál es mi estado emocional? Algo que es muy importante, la respiración. Cuando yo comienzo a respirar y empiezo a tomar conciencia de mi respiración, empiezo a ser consciente de cómo es mi estado emocional y a la vez esto me puede ayudar a gestionar mis estados emocionales. Si tú te puedes dar cuenta cuando estás en un episodio ansioso o estás en algún tipo de episodio de ira, puede que estés respirando superficialmente y muy rápidamente. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a tomar la respiración consciente, si yo estoy molesto, comienzo a gestionarme a través de la respiración. Por otro lado, cuando ya una vez que somos conscientes que estamos nosotros experimentando con la comunicación que puede ser un poquito conflictiva con nosotros, esta otra parte que es muy importante, hacer la simulación para practicar la empatía de cómo la persona qué es lo que está experimentando. Cuando nosotros nos ponemos en esa posición como si fuese una especie como si nos saliéramos del cuerpo y entráramos al cuerpo de la otra persona, podemos sentir que al final la persona está tratando de expresar sus ideas y está haciendo valer también sus ideas. Y esto, cuando lo vemos desde ese punto de vista, podemos tener un estado de simpatía porque nos damos cuenta de que los dos estamos tratando de hacer las cosas al mismo tiempo. Y eso generamos una especie de bajarnos de esa posición de que lo que yo digo es la verdad como tal y podemos entender que los dos estamos tratando de decir algo según la información que nosotros tenemos y que al final lo que realmente importa es llegar a la solución. Por otro lado, está el tercer punto, que sería apartarnos ya nosotros como un sistema y vernos a los dos en la comunicación. Es decir, ¿qué estaría opinando una persona o qué estaría viendo una persona si nos estuviesen viendo a esta persona y a la otra persona discutiendo? Ya desde ese punto de vista tendríamos el tercer punto. Y ya otro punto mucho más alejado, ¿qué estaría pensando una persona que estuviese viendo al observador que observa, valga la redundancia, a los que están discutiendo? Cuando nosotros salimos de esa posición, nos damos cuenta que las cosas simplemente son como son y solamente somos personas expresando. A veces las creencias, si nosotros pudiésemos usar un lenguaje único, porque aunque nosotros usemos el mismo idioma, en este caso el idioma español, de igual manera van a existir los conflictos porque tenemos maneras tan distintas de ver las cosas y a veces el ego juega un rol, digamos, cuando nos somos dominados por el ego, podemos jugar un rol de
que lo que yo digo es lo que es y punto, cosa que no es así. Para que haya una discusión tiene que existir dos personas, incluso puede haber una discusión con uno mismo. Entonces esta herramienta es muy importante para nosotros poder comenzar a aplicar estas tres herramientas, que son estos tres pilares, que son la empatía, la escucha activa y aplicar los sistemas representacionales. Técnica que considero muy valiosa, si mal no recuerdo, fue una técnica aplicada y creada por el cofundador de la programación neurolingüística, Richard Bandler. Y hay avances que son importantes en temas de comunicación, y aplicar rapport creo que es algo, en mi caso, que me ha ayudado mucho para poder identificar incluso el estado emocional. Estuve hace unos días escuchando algo de Mark Zuckerberg, que es una persona que, digamos, que su lenguaje corporal es un poquito poco expresivo. Sin embargo, dicen que a la hora de él estar hablando con alguien de su equipo, o estar hablando con alguien que va a negociar, o con alguien en general, él generalmente empieza a modelar. Y bueno, ¿quién más que Mark Zuckerberg, que comprende muy bien todo esto de la comunicación? Pues mira lo que ha construido a través de la comunicación, y es que él es muy consciente de la importancia que nosotros como seres humanos le damos a la comunicación. Y es que, como he dicho anteriormente, somos animales, más que animales sociales, somos animales grupales, y constantemente nosotros necesitamos comunicarnos con otros, y necesitamos recibir también información de otros. Y es una manera también de comprender el mundo, comprender las cosas, y poder, digamos, sentirnos plenos, porque aunque nosotros somos un ser único, y es algo que yo sí digo que debería aplicarse incluso para la vida misma, porque a veces nos damos la tarea, o pensamos que tenemos la tarea de nosotros cambiar el mundo. Sin embargo, yo sí soy de los que vota diciendo que nosotros podemos hacer el cambio desde nuestro propio cambio. Es decir, mientras nosotros aportemos a nuestro entorno, mientras nosotros seamos personas que hacemos, que transformamos lo negativo en lo positivo, nosotros podemos hacer cambios en nuestro entorno. La importancia que tiene, cómo se aplicara en otras personas, y esto lo pudiéramos contagiar a otras personas, para que estas personas pudiesen comenzar a hacer la transformación desde ellos mismos para otras personas. Creo que el mundo sería totalmente distinto, al igual que cuando comencemos a comprender que lo que nosotros pensamos no necesariamente es cierto. Sin embargo, es muy valioso que nosotros le demos el valor que le tenemos que dar. Y por otro lado, teniendo un poquito por acá las cosas que yo había escrito para este tema, buscar soluciones en vez de las culpas, y creo que va muy de la mano con la objetividad. Y a veces, cuando nosotros estamos llevados por ciertas emociones, puede que nosotros no queramos dar nuestro brazo a torcer, y nosotros basemos nuestra comunicación en que tú debiste hacer esto, tú debiste hacer esto. Y una práctica que a mí me ha ayudado mucho, no solamente en la vida, para mí, sino para situaciones en las que yo considero que son complejas, es la respiración. Y que, si bien lo habíamos hablado hace unos minutos atrás, la respiración podría llevarnos a ser mejores escuchadores, a poder salirnos un poquito de nuestra zona de confort, y poder comenzar a comprender a la otra persona desde la empatía, y también poder estar en estados de, digamos, de neutralidad. Creo que no es la palabra específica o que más debería aplicarse, pero sí creo que sería para poder ser objetivos y poder ver las cosas tal como son, simplemente una situación. Y a la hora de nosotros buscar la solución de un problema, al identificar cuál es la raíz,
es buscar el punto del 50-50. Creo que para cualquier negociación es importante ganar, nosotros ganar y que la otra persona también sienta que ganó algo, también sienta que escuchó, que fue escuchado, también sienta que pudo comunicarse, que pudo hablar, que pudo expresar lo que sentía y que ambos pudieron tomar la decisión y el liderazgo para poder llegar a una solución. Cuando se llega a la solución, comienza la aplicación. Cuando nosotros comenzamos a aplicar algo, punto importante, cuando nosotros comenzamos a aplicar una estrategia, por lo menos ya sea una solución, pues, imagínate vivir en pareja, son dos mundos totalmente distintos que tienen cosas en común, sin embargo son personas que son únicas. Y cuando empiezan a vivir dentro de un sistema, siempre va a haber un tipo de conflicto. De hecho, pareja que no tenga conflicto, uno de los dos tiene que estar mintiendo, porque al final tenemos gustos distintos, tenemos cosas muy parecidas, pero también cosas muy diferentes. Y a la hora de nosotros tomar una decisión, puede que uno de los dos no esté de acuerdo. Encontrar el punto medio, pero también entender que cuando se consigue el punto medio en ese momento, hay que, hay que entender que en el siguiente paso, en la aplicación de esa decisión que se tomó, puede que hayan que mejorar, corregir y replantear nuevas situaciones para poder evolucionar, para poder mejorar, para poder enriquecer esa situación. Bueno, ya siendo desde el punto de vista de comunicación, ya siendo desde el punto de vista de personas cercanas a ti, recuerda que nosotros al final vivimos en un sistema y el sistema nos crea a nosotros. Cuando hablo de sistema no es el punto de vista productivo, económico, sino lo estoy hablando de un sistema de que estamos interrelacionados con otras personas. Y al final esa comunicación con las personas, al final siempre nos va a llevar a tener maneras de pensar diferentes, también nos va a llevar a tener en algunas situaciones conflictos, pero van a tener una gran influencia en nuestra forma de ser. Y también nuestra forma de ser va a tener una gran influencia en la forma de ser de cada persona. Y mira que eso me lleva a pensar la importancia que tiene cómo nosotros podemos o debemos relacionarnos con las personas. Creo que yo sí creo que a veces puede sonar cliché, pero es importante comenzar a estar con personas que estén asociadas o que ya estén inmersas dentro de cosas que que nosotros queramos. Creo que aprender del camino de otros es importante. Hay personas que dicen que no se aprende en cabeza ajena. Yo creo que eso es falso. Creo que se puede aprender de cabeza ajena, no solamente de los errores de otros, sino también de los aciertos de otros y de cómo las personas pudieron llegar hasta el punto donde ellos están. Creo que es muy importante tomar prestadas, pero a la vez integrar dentro de nuestro sistema de creencias las creencias de otros. Es importante, es muy importante cuando nosotros queremos hacer. Creo que a veces se puede pensar que la, la identidad, por ejemplo, es algo que se nació con eso, se es y ya. Y no necesariamente tiene que ser así en el proceso de vida. De hecho, me parece una creencia muy limitante porque en nuestro proceso de vida nosotros estamos cambiando y nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Habrán cosas de nuestra esencia, pero en el proceso de vida nosotros siempre vamos a estar cambiando. Pero ¿qué tal? ¿Qué pasaría si nosotros comenzáramos a cambiar conscientemente? Y eso es algo que a mí me gusta hacer mucho en coaching. Cuando llegan a mí clientes en sesiones de coaching, la intención real es hacer cambios significativos que enriquezcan su sistema de creencias. Que estas creencias influyan en sus acciones, que influyan en sus comportamientos, a ser consciente de esos patrones de comportamientos
que los llevan al fracaso, pero también esos patrones de comportamiento que los llevan al éxito. Y que todo esto puede ser moldeable, que todo esto nos puede ayudar y llevar a transformar nuestra vida. Y sí, no lo único en la vida es hacer un cambio de creencias. Hay un tema de habilidades, hay un tema de empirismo, pero también hay que tener apertura para desarrollar nuevas habilidades, para comprender nuevas cosas. A veces el miedo, la vergüenza a ser burlados, cuando nosotros queremos hacer algo nuevo, nos puede llevar a simplemente no hacer nada. Y no hacer nada también es un comportamiento. Y cuando nosotros somos conscientes de que no hacer nada es un comportamiento, podemos hacer el quiebre consciente y hacer la transformación. No es un proceso fácil, no es un proceso de un día para otro, pero sí es algo que se puede lograr, es algo que se puede hacer. Y también cuando nosotros buscamos la solución en un conflicto interno, es importante estar abierto a nuestra transformación, a ser consciente de que podemos hacer un cambio en nuestras creencias, poder hacer un salto cuántico. Creo que a veces es eh, importante practicarlo, ser conscientes de que se puede hacer y que otros también lo pueden hacer, porque a veces cuando nosotros estamos comunicando, no nos damos cuenta, pero puede que estemos limitando la expresión de la persona en su futuro. Es decir, encerrarlo en eso que la persona quizás no quiere ser o que no quiere hacer. Sin embargo, nosotros a través de nuestro lenguaje podemos hacer un cambio o estancar a la persona. Pero ¿qué pasaría si nosotros comenzáramos a buscar la solución en los problemas, aplicando herramientas, haciendo nuestro propio cambio para nosotros ser más asertivos a la hora de comunicar con otras personas? Y que esto no solamente me ayude a tener un beneficio personal, sino también a tener un beneficio quizás altruista que pueda transformar la manera de ser y hacer de otras personas. Y qué valioso es esto, la comunicación y cómo nosotros podemos solucionar un conflicto aplicando herramientas valiosas, poderosas e importantes para nosotros ganar. Y es que es importante ser conscientes también que tenemos derecho a ganar, que tenemos derecho a ser exitosos, que tenemos derecho a nosotros alcanzar lo que nosotros queramos alcanzar. Y no solamente desde un momento, sino estoy hablando tanto de cosas materiales, también como de llegar a ser nuestra mejor versión, a tomar liderazgo de nuestra vida, a tomar liderazgo empresarial, tomar liderazgo ejecutivo, tomar el control de nuestra vida, tomar control de nuestro éxito y que eso nos lleve a ser mejores personas en nuestra vida. Y al final aplicar esto no es algo que cueste dinero, simplemente es un tema de conciencia y de aplicar estos pilares. Mi nombre es Orlando. Esto es Un Café para Conversar. Te pido que por favor te suscribas, que le des like y me des un comentario. No sabes lo valioso que esto es para las personas que creamos contenido. Es algo sumamente valioso y enriquecedor. Es muy enriquecedor. Hay algo que se siente muy lindo. Es cuando las personas dicen que lo comparten y dejan un mensaje, porque la verdad se siente que el mensaje está llegando, que esto es valioso. Y obviamente hacer la comunidad crecer es algo que es súper lindo
Y bueno, esto fue un café para conversar. Por acá me despido y hasta luego. Que inicies esta semana con toda y te vaya súper bien. Chao.